Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va su día? Deseo que vaya marchando de la mejor manera. El día de hoy tenemos el programa número 30, parte 1. Este es un programa especial que va enfocado a poder conocer las propuestas de las candidatas a gobernadora en el Estado de México. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien. Sin nada más que agregar, comenzamos. Son Pantli, un espacio para la discusión. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, días, noches, no sé cuándo estén escuchando el programa o el podcast. Como ya nos dijo el compañero Tlacael, esta ocasión o en este episodio elegimos o tomamos la decisión de forma muy administrativa, abordar un tema que creemos que es bastante importante. El próximo 4 de junio va a haber votaciones o va a haber elección de gobernadora en el Estado de México, que es uno de los estados con mayor cantidad de población, digamos por ahí de cerca alrededor de 18 millones de personas, y pues como siempre y como cada periodo electoral, es el preámbulo de la gran elección que viene el próximo año, de la elección concurrente, donde va a haber elección de más puestos de gobierno en todo el país. Ahora creo que hay elecciones en Durango y en el Estado de México, si no me equivoco, y corríjanme si estoy mal. Pero bueno, digamos lo que por la cercanía y por muchos motivos nos centraremos más en la cuestión del Estado de México. Y también, como lo menciona Tlacael, estos episodios o este episodio especial va a dividirse en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poquito de las propuestas de Alejandra del Moral y que esto no se malentienda como promoción política ni mucho menos. Es un poquito ir viendo, ir leyendo, ir sabiendo cuáles son las propuestas y desde un punto, porque una cuestión es toda esta parte discursiva, toda esta parte de decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquello, pero a nosotros como administradores públicos queremos ver o queremos analizar un poquito desde este punto de vista de la administración pública qué tan viables, qué tan creíbles, qué tan operativas pueden llegar a sonar estas propuestas que están dando las candidatas en esta ocasión. Entonces, pues, sin más ni más, váyanme diciendo ustedes antes de yo arrancar, antes de otra cosa, váyanme diciendo, estimados compañeros de Tecutli, qué propuestas son las que más les ha llamado la atención, qué características les ha llamado más la atención, y ya, y nos vamos así. Yo creo que el primer punto que podríamos abordar es en cuestión de seguridad. ¿Qué tanto va a proponer esta candidata llamada Alejandra del Moral? Ya sabemos que fue la primera mujer como presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli y también pues se desempeñó como diputada federal. Sin embargo, yo siento que su propuesta de seguridad es muy vaga en cuestión de que quiere coordinarse, ¿no?, con los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y que quiere capacitar a los policías estatales de forma profesional y además invertirle en la compra de cámaras para cada uno de ellos y así poder vigilar su actuar, ¿no?, como servidores públicos. Sin embargo, aquí la duda que surge es, bueno, ¿de dónde va a sacar más presupuesto para seguridad pública? En donde yo, si no mal recuerdo, dejó a Cuautitlán Izcalli en una inseguridad bastante grande, ¿no? Fue en su trienio cuando fue incrementando los asaltos a casa-habitación y también a transeúntes. Entonces, yo me puedo cuestionar, si no pudo controlar el presupuesto municipal para su policía, ¿qué puedo esperar con un estado ya de por sí lastimado por la inseguridad por tantos años de este partido que ella, digamos, representa? Pues, ¿de dónde? O sea, ¿realmente va a poder combatir la inseguridad poniendo cámaras, gastando más presupuesto o gastando más en capacitación profesional para los policías
cuando hemos visto que por más que se les dé, pues siempre estará digamos, la corrupción andando alrededor de cada uno de ellos y se deja comprar, manipular, etcétera. No sé qué piensen ustedes. Pues yo quiero justamente tomar una herramienta que tenemos los administradores públicos, a ver si se acuerdan, compañeros, que es esta metodología SMART para establecer objetivos. Para platicar de manera muy general, en administración hay una metodología que se conoce como la metodología SMART para poder fijar objetivos. ¿Cuál es la característica de estos objetivos inteligentes, ¿no? Que sería la traducción en español. Bueno, primeramente que tienen que ser específicos, que tienen que ser medibles, que tienen que ser alcanzables, que tienen que ser realistas y de duración limitada. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos a partir de esta propuesta o de este tipo de metodología que se utiliza para fijar objetivos, pues vemos que en este caso, el objetivo que ella propone en realidad no es realista. Hay una gran duda de que sea alcanzable, ¿ok? Y tampoco nos explica sobre todo cuánto va a durar, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Hay uno de los grandes problemas que ha tenido el Estado de México y que desafortunadamente es noticia muchas veces a lo largo de las semanas, pues es justamente este asalto a transporte público. Y yo no sé hasta qué punto esta propuesta que hace ella a través de duplicar cámaras y triplicar los operativos sea tan funcional. O sea, de verdad que es indignante porque la gente lo más triste es que de repente hasta se normaliza, ¿no? De repente hasta la gente dice, bueno, es que este es el celular que me pueden robar, este es el celular que no, este lo escondo, y los tipos suben tan descarados como a decir, ya se la saben, ¿no? O sea, tengo que estar acostumbrado a que me asalten, debe de ser algo cotidiano, o qué es lo que sucede. Y aquí no nos termina diciendo justamente cuál es el camino o cuál es la vía de acción que va a implementar para poder realmente alcanzar este objetivo de disminuir ese asalto, porque a mí no se me hace viable la cuestión de las cámaras. Si bien las cámaras ayudan porque permiten la identificación, no previenen. Entonces, pues aquí habría que analizar, ¿no? Qué tan inteligente es su objetivo. Y qué bueno que mencionaste esta cuestión de la metodología para determinar objetivos y a su vez determinar indicadores. Una cuestión que no veo y que difícilmente algún candidato a cualquier tipo de puesto, ya sea presidente municipal, gobernador, presidente de una república, va a tocar es justamente esta cuestión de cómo va a manejar su administración pública. En el Estado de México, por ejemplo, te puedo decir que están estancados en términos metodológicos y en términos de cómo se hace la administración pública, están estancados en la planeación estratégica. Es como sí, el discurso que traen muy metidos. La planeación estratégica es la panacea, por así decirlo, dentro de la administración o de la forma en cómo administran en el Estado de México. Y en ese sentido, la metodología que se implementa o que se ocupa es la metodología del marco lógico. Esta cuestión del árbol de problemas, el árbol de soluciones, etc, 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 todo este rollo que en algún momento sería bueno que lo platicáramos con más detalle. Pero lo que voy es la forma en cómo plantean los objetivos y cómo plantean los indicadores es de esta forma y ha sido de esta forma desde aproximadamente el 2002, 2003, por ahí creo que se empezó a implementar esta cuestión de la metodología del marco lógico. Y entonces, en términos operativos, todas estas propuestas, cuando se tratan de volver en acciones, cuando se tratan de volver en objetivos,
pues pierden el sentido o pierden la forma en cómo se pueden operar. Y ahí están, entre lo que tú dices, Mesli, los indicadores ya no tienen esta capacidad de ser medibles, de ser realistas, de ser, pues se despreocupan de eso y no hay ninguna propuesta, por ejemplo, encaminada a mejorar o eficientar o a generar una metodología de una real administración de los recursos tocando y retomando lo que decía Nenet. ¿De dónde va a haber dinero? Más dinero no va a haber. No se puede crear dinero sin nada más, o no pueden aumentar la base gravable, o los impuestos estatales, más dinero no hay. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Eficientar el uso de los recursos. Yo sé que eso suena al discurso de siempre, pero pues es que es una realidad. Solamente nos queda tratar de hacer más con lo que se tiene, ¿no? ¿Y cómo se hace más con lo que se tiene? Pues modificando la manera en cómo gastamos, cómo ejercemos el recurso. Y ahí, tocando el tema de seguridad, es sumamente triste, es indignante que el tema de seguridad se ha ocupado o es de los temas donde mayor corrupción puede haber. ¿En qué sentido? Eh, Algunas de las excepciones que existen a hacer licitaciones públicas, algunos de los contratos por adjudicación directa que existen que son más costosos, son justamente por motivos de seguridad. Y entonces, por motivos de seguridad, te saltas la cuestión de transparencia, te saltas la cuestión de un procedimiento de licitación, te saltas muchas cosas y ahí ocupando como capa de estoy adquiriendo esto por seguridad, pues hay todo un oscurantismo dentro de esos procedimientos. Y digo, hablando de un poquito de Maslabo, que yo recuerdo hace muchos años había una empresa, y creo que sigue existiendo, que se llamaba Seguritech. Y esa Seguritech justamente es quien trae las cámaras de videovigilancia. Y por ahí recuerdo que en varios municipios donde he ido, las camaritas o los postes de las cámaras traen la etiquetita de la bendita empresa esta. Y es casi una orden de gobierno del estado que en todos los municipios ocupen esa empresa de forma directa para las cámaras. Entonces, pues, ¿qué nos están diciendo aquí y voy a triplicar y duplicar y hacer más y más camaritas? Pues me voy a ir por esa misma ruta, ¿no? Y bajo la excusa de, con las cámaras ya incrementó la seguridad. Pero bueno, perdón. Bueno, como ustedes lo comentan y es muy real, no veo una propuesta concreta con respecto al tema de seguridad. La verdad es que no solamente en estas propuestas, sino en varios años hemos adolecido del mismo problema. Creo que el tema de la seguridad se ha vuelto muy complejo para ellos porque no han entendido cómo puedes parar algo que ha ido creciendo, ¿no? Al final, como bien lo mencionan, las cámaras, pues a lo mejor en algún momento sirven si no existiera corrupción en los cuerpos policíacos, ¿no? Tendremos que empezar desde ahí. A lo mejor sí, la capacitación es importante, pero yo creo que también los temas de control, ¿no? de los cuerpos de seguridad, tener estos exámenes de control para poder ver qué personal tenemos dentro de las dependencias de seguridad pública. Ahora, ya vimos que se está militarizando el país y eso tampoco ha funcionado para este tipo de cosas. Entonces, lo que sí debemos de generar son políticas públicas encaminadas a mejorar la seguridad, pero no lo que ya está, porque al final ha ido creciendo mucho, ¿no? Y bien lo decía Mesli, se ha normalizado esto de los asaltos, ¿no? Ya hasta es como broma cuando dicen ya se la saben, ¿no? ¿Qué tenemos que normalizar? No me imagino que tengamos que normalizar el uso de armas, ¿no? Que ya podamos portar armas los ciudadanos para podernos cuidar, ¿no? Sería llegar a un absurdo y generar ya un descontrol total de que los ciudadanos tuvieran que portar armas para poderse sentir seguros. Entonces, yo creo que tenemos que, como administradores y todos los que
entren a las áreas de gobierno, pues ya buscar alguna propuesta sólida con respecto al tema de la seguridad. Ya no es un tema que era como, pues que asaltaron a tal persona, ¿no? Ya no es un tema lejano, sino ya más bien es el día a día de todos los ciudadanos. El tema de la seguridad, ya no se siente uno seguro. Ya a lo mejor en transportes públicos como el metro, ¿no? Ya hay, uno se sentía seguro hace algunos años o ya no. Ya existe hasta una red de carteristas. Entonces, sí es complicado, es un tema muy complejo, pero yo considero que lo primero es ver en dónde están parados, ¿no? ¿Cuál es el tema con la policía que tienen? No es poco el número de policías que existen en el Estado de México, y sobre eso tendrían que empezar a trabajar las dos candidatas. Fíjate, la Kaela, que retomas un tema muy interesante, que es justamente estos exámenes de control y de confianza que se les deben de hacer a los policías, porque ahí viene no solamente el que conozcan este código de ética y conducta que hay dentro de la organización, sino que además lo ejerzan. Y es que algo que lastimosamente vemos de manera generalizada es que las personas ya tampoco creen en los policías, porque se ha demostrado en más de una ocasión que están coludidos con pues justamente con grupos delincuenciales y que muchas veces solapan o simplemente omiten estas revisiones, pues ya sea porque están amenazados o bien porque están coludidos con ellos, ¿no? Digamos, vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a pensar, ¿no? Que es una cuestión también de seguridad propia, ¿ok? En la que dicen, bueno, yo por un trabajo no voy a arriesgar mi bienestar o el bienestar de mi familia, porque en eso sí estamos, me parece que sí habría que tomarlo en cuenta, ¿no? El hecho de que yo creo que independientemente que esa sea una función, la de proteger, no es la función de poner por encima tu vida a estas cuestiones, ¿no? Em, entonces, a mí me parece que este es un camino y que este problema que es multifactorial se tiene que solucionar de esa manera. No quiere decir que la inseguridad vino sola, la inseguridad no vino sola. La inseguridad ha sido un constructo de permisividad, ¿no? Hemos visto a lo largo de los sexenios permisividad y el resultado ha sido estos niveles de inseguridad que hemos tenido, así como esta cuestión de la normalización, porque entonces, pues la gente dice, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer frente a esto que sé que finalmente nadie me va a solucionar? Y entonces está la población en una orfandad en materia de seguridad bastante importante, ¿no? Y yo, perdón, antes de seguir a otro rubro, digo nada más como pregunta y como cuestión. De las mismas propuestas sectorial hay una que dice combatir la impunidad para que se haga justicia. ¿Realmente le corresponde al Ejecutivo como tal impartir justicia o que se haga la justicia? Digo, ella lo pone como propuesta, yo nada más me pregunto, ¿es una propuesta que realmente le toca al Ejecutivo? No lo sé. Nenet, otro rubro que te llama la atención de propuestas. Bueno, podemos seguirnos, por ejemplo, con la movilidad, ¿no? ¿Qué pasa igual? Como lo han mencionado, el Estado de México es muy grande, ¿no? Que rodea al bueno, la Ciudad de México, y que muchos de sus habitantes se trasladan a la Ciudad de México para ir al trabajo y se regresan simplemente a descansar. ¿Cuál es el problema? Que ya las vialidades que existen para tener acceso están muy saturadas, ¿no? Ya el transporte público es un riesgo, como se había mencionado anteriormente. Se trató de implementar tanto el Mexibus como el suburbano,
incluso creo que también conecta con el cablebús y pues los taxistas, ¿no? Aquí la candidata lo que propone, según ella, es, y lo voy a mencionar tal y como lo dijo ahí, dice de la siguiente forma, que va a querer, digamos, espérenme, déjenme encontrarlo como tal. Ay, creo que ya lo perdí. Pero bueno, el chiste es que mencionaba que quería coordinar, manejar una tarjeta única de pago con el que se pueda viajar en autobús, vagonetas, taxis, Mexicable, Mexibus, tren suburbano y trolebús. Y además implementar, digamos, tratar de apoyar la conclusión del tren interurbano México-Toluca de Observatorio de Sinancantepec y ponen entre paréntesis que la obra estaba a cargo del gobierno de la Ciudad de México y federal. Si no mal recuerdo, nos pasaron a la final de, todo el gobierno de Erubiel, que supuestamente esta candidata trabajó para ese sexenio del gobernador y también se abarcó todo el sexenio de Alfredo del Mazo, la construcción y la adaptación de ese tren interurbano que lo hemos mencionado en otros programas, que pues ha triplicado el costo de su construcción, ¿no? Y nos manejaban con bombo y platillos que iba a estar conectada la Ciudad de México con el Estado de México y que pues había contribuido en gran parte el gobierno del Estado de México para su construcción. Ahora su candidata, de cierta forma, se deslinda de esta construcción y dice que simplemente va a apoyar para que por fin ese programa que es federal como de la Ciudad de México, se logre terminar. Y yo digo, bueno, ¿te vas a colgar entonces de lo que una obra federal está haciendo? ¿O si realmente el gobierno estatal contribuyó o no? O sea, tampoco tiene una coherencia esta candidata al momento de proponer que esta movilidad mejore, simplemente está retomando ya ideas de otros sexenios y se me hace también absurdo que tenga una tarjeta única de pago para todos esos sistemas de transporte, cuando también menciona que va a crear una aplicación de transporte público para dispositivos móviles segura y gratuita que facilitará a taxistas conseguir más viajes. Aquí yo entiendo o trata de decir que es más seguro viajar en taxi que en el transporte público porque pues no va a poder combatir la seguridad que tanto nos han prometido en las anteriores propuestas, ¿no? Y ahora la cuestión es, ¿vamos a estar seguros de sacar nuestros dispositivos móviles para pedir el taxi o cómo? Y otra que me menciona para que concluya en esta parte, que dice que para la renovación de unidades viejas de transporte público por medio del impulso a créditos financieros con bajos intereses para la compra de nuevas unidades. Ajá, aquí ¿quién les va a prestar? ¿Quién les va a otorgar esos créditos financieros? ¿Bajo cuánto la tasa de interés? ¿De qué forma va a obligar o va a tratar de convencer a una banca independiente privada de que se les dé esa facilidad? O sea, ¿qué va a tener que negociar esta candidata para que se logren esos bajos intereses? Pues sí, el tema de la movilidad en el Estado de México es complicadísima, sobre todo porque, como bien lo menciona Nenet, mucha gente tiene que viajar del Estado de México al distrito para poder, bueno, a la Ciudad de México para poder trabajar, ¿no? Y sí, efectivamente, muchos municipios son municipios dormitorio, ¿no? Hay gente que viene de, ¿qué te gusta? Valle de Bravo a trabajar a la ciudad y encuentran estos municipios una cercanía y pueden pagar una renta, ¿no? Y muchos municipios son dormitorio, nada más vienen, duermen y otra vez tempranito irse a laborar. Sí necesitamos un transporte seguro, eficaz, confiable, ¿no? Con todas las opciones que se puedan dar.
ha venido a alivianar un poco lo del Mexicable, ¿no? O el Mexibus, pero al final no en su totalidad. Yo creo que la gente tiene, mira, este es como una bola de nieve, ¿no? La gente tiene miedo de subirse ya a un transporte público porque teme ser asaltado. Y a su vez eso genera que lo primero que tengas en mente es comprarte un coche para tener mayor movilidad y poder ir tranquilo a trabajar. Pero eso a su vez genera el tránsito que se hace todos los días sobre el periférico, eh, que parece un estacionamiento, que tienes que salir 5:45 de la mañana para poder llegar a las 7 de la oficina y poderte dormir 2 horas en tu coche para llegar a las 9 en punto al trabajo. Porque si tú sales a las 6 de la mañana y tomas periférico, lo más seguro es que llegues hasta las 10 de la mañana a tu trabajo y entonces eso te genera una falta. Entonces sí es un tema sumamente complicado. Eh, no sé, en el tema del cambio de unidades, yo creo que es más que necesario, ¿no? Hay transporte público que es de los 90. Hablamos de los microbuses, que al final pues también es complicado comprarse una unidad nueva, eso lo entendemos, pero también las tarifas no son nada bajas, ¿no? Al final sí hay tarifas bajas, al final las tarifas no son bajas y eso nos debería de generar mejores unidades, ¿no? Donde uno pueda viajar más cómodo. Pero al final uno viaja cómodo, pero viaja inseguro. Entonces, pues es un tema de nunca acabar, ¿no? Yo creo que sí debemos de eficientar la movilidad en este tema. Yo, a mi parecer, y alguna vez pensándolo así en el tema de administrador, pues yo pensaba en tener horarios escalonados para que no se generara tanto tráfico, pero bueno, si no respetamos algunas cosas, yo creo que menos los horarios escalonados. Pues es que el tema de la movilidad nos lleva a diferentes aspectos, ¿no? Y justamente yo quiero traer dos a la mesa. Uno que es el tema de la calidad de vida. Justamente este comentario último que haces, tengo que salir al cuarto para o a las 5 y tantos de la mañana para llegar 2 horas antes a mi trabajo y entonces esperarme y dormir un rato. Y entonces esto genera una mala calidad de vida para para los ciudadanos. Y aquí viene con dos temas, ¿no? Primero es que no hay trabajos cerca de mi casa. O si yo tuviera un trabajo que fuera mucho más cercano a mi casa, seguramente no haría 2 horas de camino. O si tuviera una escuela cerca de mi casa, no haría estas 2 horas de camino. ¿Ok? No habría esta necesidad de tanta movilidad. Entonces, primero es importante la descentralización, ¿no? Descentralizar justamente estos puestos de trabajo. Creo que es en lo que sí tiene que trabajar el gobierno, en generar mayores puestos de trabajo cerca de las personas y sí trabajar en este sistema de transporte que sea seguro. Primero, yo ni siquiera pondría barato, yo primero pondría que sea seguro, que sea asequible, o sea, que sea alcanzable realmente y que sea eficiente, porque nos encontramos con un transporte público de pésima calidad, en donde además es, pues, prácticamente 2 veces más caro que en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Y en donde uno dice, bueno, es que saliendo, por ejemplo, saliendo de estos lugares de este transporte, de este medio de transporte de alta capacidad, y eso es un problema que yo observo en el Estado de México, que el Estado de México no está buscando generar infraestructura de alta capacidad pese a esta gran demanda que tiene. ¿A qué me refiero? El transporte de alta capacidad, metro, tren, esta parte del suburbano, ¿no? Que se hizo muy bien, que en su momento despeja y permite a las personas llegar más rápido. em,
que es eficiente, etcétera. Pero ese tipo de transporte sería el que se debe de replicar. O sea, de nada sirve que tú modernices a camiones, ¿no? En una zona donde tengo una alta demanda, en donde yo en vez de, a mí alguna vez me ha tocado estar parada en periférico, ¿no? Y empezamos a ver la fila, y la fila es de combis, ¿no? De combis. O sea, ni siquiera de autos particulares, es de combis, ¿sí? Y no quiero decir que no haya autos, pero hay momentos en los que el transporte público, este mismo transporte de baja capacidad, satura las vialidades. Entonces hay que repensar el transporte público. A lo mejor hacer más Mexibus, si es que eso funciona, dependiendo, siempre haciendo estos análisis de cuánta gente utiliza este transporte, qué capacidad de transporte necesito, y de generar interconexiones eficaces, ¿no? Que en realidad permitan a las personas acercarse más a sus lugares de trabajo. Sin lugar a dudas, las propuestas que surgen en momentos como esto, eh, con el debido respeto, pareciera que se lo toman sumamente a la ligera. En estos dos temas ya vimos cómo se conectan, cómo se interrelacionan, eh, pero pareciera que en términos de propuestas son cuestiones aisladas. No parece que haya un plan más holístico, o perdón por ocupar esa palabra, no sé si quepa, pero un plan más completo, donde una cosa te lleve a otra, donde la movilidad vaya de la mano con la seguridad, y la seguridad y la movilidad vayan de la mano con la economía, y la economía con la educación, etcétera. Eh, pero pues así estamos mal acostumbrados a que se hagan, a que se hagan las campañas, ya que se hagan las propuestas, ya que se tomen las decisiones acerca de quién va a tomar las riendas del gobierno. Y pues no nos queda más que empezar a, a analizar bien las propuestas, y para no extendernos mucho más, ¿qué les parece si analizamos otro rubro más y damos una pequeña conclusión? Nenet, tú propon, ¿cuál es el último rubro que analizaremos de esta candidata? Ok, vamos a analizar otro recurso, otro punto importante que me llama la atención, porque yo lo había escuchado con la otra candidata, no en específico con Alejandra del Moral, pero durante el debate que tuvieron, pues se abordó, que es el agua. En el Estado de México sabemos también, sin fin, como lo he dicho, está muy pegado a la Ciudad de México, pues el agua es un problema, no nada más en esas dos regiones, sino bueno, ya se expandió tanto en el norte como en el sur. ¿Qué pasa? La propuesta de la candidata de Alejandra del Moral sobre el agua es que simplemente es muy corta. Solamente te dice, propone la inversión en recursos públicos para infraestructura hidráulica y rehabilitar pozos para atender la escasez de agua que ha impactado al Valle de México. No me dice cómo, no me dice cuánto va a invertir, no me dice en qué tiempo va a invertir, si va a ser por plazos, si va a ser por etapas, no me va a decir cuáles son los que según ella y toda su investigación y análisis previo para hacer esta propuesta, qué infraestructura todavía está bien, cuál necesita cambios o qué, ¿no? Porque yo, al menos que vivo aquí en el Estado de México, yo puedo observar que uno pasa por la presa Marín, que tuvo problemas, ¿no?, de contaminación, al igual que el lago de Guadalupe. Sin embargo, cuando uno va hacia Toluca, puede también ver lo contaminado que está el río Lerma, y todo lo ha llegado a lo que está alrededor del Estado de México, ¿no? Que también consideramos pues lo que era el lago de Texcoco, donde se iba a construir pues todo lo de el aeropuerto, que ya al final de cuentas pues se canceló. Entonces, pues sí, el Estado de México también sufre por las inundaciones,
También, por ejemplo, en la época cuando era gobernador Enrique Peña Nieto, se inundó la famosa zona de Valle Dorado, ¿no? Porque se rompió o algo así del bordo y tuvieron que implementar e invertir para mejorar esa infraestructura. Entonces, pues aquí la candidata me deja por encimita, no profundiza en su propuesta. Es que la verdad es que el problema del agua va a ser un problema mundial. Y es que no solamente es una cuestión de pozos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay lugares, pienso en Nuevo León, ¿no? Cómo tienen estas grandes presas, pero llega un momento en que la presa está vacía. Entonces, es una cuestión de, pues, cuidar el ambiente forzosamente, de un tanto hacer más eficiente el uso de agua, del agua que ya contamos, y sobre todo de generar mecanismos para hacer conciencia en las personas que tienen que cuidar este recurso, ¿no? Y una distribución mucho más equitativa del recurso. Porque algo que se ha visto en México no es solamente privativo del Estado de México, es que la distribución del agua no es equitativa, ¿no? No es equitativa porque hay zonas que desafortunadamente la mayoría de las veces son las zonas de menor ingreso, donde la gente no tiene acceso al recurso, mientras que en algunas otras colonias que son de mayores ingresos, sí las tienen. Sin embargo, también el cobro de la distribución del recurso es, digamos que desigual, ¿no? Porque hay zonas, no lo tengo muy presente en el caso del Estado de México, pero sí de la Ciudad de México, donde hay zonas en las que a las personas se les cobra por tandeo. Eso quiere decir que no importa la cantidad de agua que tú consumas, se te va a cobrar la misma cuota. En cambio, hay otras zonas que pueden ser populares o no, en donde el cobro del agua es por metro cúbico, ¿ok? Y entonces ahí sí se te pues cobra lo que lo que vas a consumir. ¿Y eso qué hace? Pues hace que la gente sea más consciente del consumo, porque desafortunadamente lo que no nos cuesta, no lo cuidamos. Eso es una realidad, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa si tú tienes una colonia donde hay o llega el agua, pero no se le cobra a la gente lo que se le tiene que cobrar? Pues vemos a señoras en la banqueta, barriendo las banquetas con agua, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que trabajar en una política integral, porque el tema del agua es un tema que promete ser mundial, ¿no? Justo ayer estaba leyendo pues un informe de la ONU en el que se calcula que para 2050 vamos a vivir guerras por agua. Entonces, ahí nos está hablando, bueno, de qué tan drástico va a ser pues este problema, ¿no? Algo que me parece importante, ¿no? También en manejo de del agua, de poder dar un segundo uso a esta agua, pues es la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en Soyaniquilpan, ¿no? Soyaniquilpan, ¿ok? Que es una propuesta que también realiza Alejandra del Moral y que pues podría generar agua para el riego, podría generar agua para cuestiones que no son de consumo humano, porque hay que acordarnos que las aguas tratadas no se pueden utilizar para todo consumo. Y pues ahí habría que mejorar la calidad de asesores ambientales que tienen, ¿no? Porque en esta propuesta pues sí se ve bastante flojita la propuesta
de la candidata, porque habla igual del recuperamiento del río Lerma, ahorita que lo mencionabas, Nenet, pero justo no dice cómo, ¿no? ¿Cómo va a recuperar el río Lerma? ¿Ok? No, pues como lo mencionan, la verdad es que sí está muy escueta en este sentido la propuesta. Como bien lo señala, es que este es un problema mundial. Yo esperaría que por lo menos mencionara algo acerca de coordinación entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales, porque recordemos que de acuerdo al artículo 111 constitucional, el manejo, por así decirlo, y el cobro del servicio de agua potable es potestad de los municipios. Por eso, bueno, tú Mestri, eres más de la capital de la Ciudad de México, en el Estado de México. Bueno, y si no me equivoco, en la ciudad ya está más centralizado la cuestión del agua y se paga en oficinas del gobierno de la Ciudad de México, etcétera. Aquí en el Estado de México hay distintos organismos eh, públicos descentralizados que se encargan de esto. Por ejemplo, el caso del CEPAL del Guapas, la de tiene igual su propio organismo, etcétera. Y en ese sentido, dependiendo del municipio, dependiendo de la administración de cada uno, es que se cobra, como dices, por destajo o digo, por una cantidad fija anual o por volumen. Y entonces, pues ahí es un trabajo conjunto, porque como dices, es que es una cuestión que nos va a pegar a todos y en mediano plazo. Este, pues, compañeros, si les parece. Perdón, ¿la quieres? ¿Algo más? Sí, iba a comentar que justo el tema del agua es un tema bien delicado. La verdad es que eh, hace 20 años yo platicaba con una persona que trabajaba con agua y pues se veía lejano el día, pero no, ya nos llegó el día en el que el agua es un tesoro invaluable. Yo creo que nos falta mucha cultura todavía en el tema del cuidado del agua. No solo es responsabilidad de los gobiernos, también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Creo que si estamos viendo que el agua se está agotando, es momento de dejar de lavar el patio con la manguera, ¿no? O el coche con la manguera. Ya no podemos darnos el lujo de desperdiciar el agua. Ya no está el horno para bollos, como dijeran por ahí. Entonces yo creo que es un tema muy delicado. Lo mencionaba Mesli. eh, no, en un futuro no muy lejano las guerras van a, bueno, ya no por otros recursos, sino el recurso más importante es el agua. Entonces, yo creo que sí hace falta mucha visión en el tema de las políticas públicas. eh, Les hace falta mucho meterse a investigar sobre los temas, pero como dijera el comercial, para todo lo demás está Tecutli. Nos ponemos a las órdenes por si necesitan alguna asesoría. Pues gracias por escuchar este programa. Espero eh, lo, lo puedan analizar. Si tienen algún comentario, ya saben que nos lo pueden hacer llegar. Y pues los dejo con mis compañeros para que den su punto final y que tengan un excelente día. Pues amigos, si les parece, yo sé que no tocamos todas las propuestas, ni mucho menos, pero es un pequeño acercamiento. Recordemos que vimos cuestiones de seguridad, de movilidad y en materia de agua. Yo creo que lo más prudente será que para la próxima candidata abarquemos más o menos los mismos temas, para que pueda ser ahí más o menos equitativo y comparable. Eh, y pues sin más, yo creo que por esta emisión nos despedimos, esperando que nos escuchen para la próxima y tengan los dos puntos de vista de las ambas candidatas. Por mi parte, me despido. Hasta el próximo episodio. Pues mi invitación es al voto razonado, ¿no? Más allá de la simpatía que exista por una candidata o por otra, hay que realizar un voto razonado. Hay que ver quién tiene las mejores propuestas. Finalmente, aquí no estamos
colocando ninguna posición política, estamos haciendo un análisis desde el punto de la administración y eso es importante, ¿no? Generar una opinión, que la opinión sea suya, sea una opinión propia, sin ningún sesgo partidista, ¿ok? Y entonces nuestro granito de arena es justamente generar este espacio para tener esta visión desde la administración pública, desde nosotros como administradores públicos y poderlas compartir con ustedes. Les agradezco mucho la escucha. Por favor, esperen la otra mitad, la otra candidata para que podamos platicar acerca de sus propuestas y tengan justamente este punto de comparación. Esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Nenet y les puedo decir que pueden votar como un buen administrador público, con visión, visualizando qué pasará si gana una candidata u otra, cómo serán los próximos 6 años y cuáles podrían ser las consecuencias cuando tú ya tengas como ciudadano el cumplimiento de estos años. Nos vemos para el próximo. Hasta luego. Bye.